¿Yo quiero que se lo vuelva a leer, ingeniero? Por favor, dile. Ya. Un móvil parte desde el reposo y acelera hacia la derecha a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado hasta tiempo de 10 segundos. A continuación mantiene su velocidad constante durante 10 segundos. Finalmente frena hasta detenerse, lo que logra hacer 3 segundos más tarde. A. Determinar a qué distancia el punto de partida se encuentra entre el tiempo de 10 segundos. B. Con qué velocidad se mueve en ese instante. C. A qué distancia de la partida se encuentra cuando empieza a frenar. Y D. ¿Dónde se detiene respecto al punto de partida? Muy bien, gracias, Dylan. Bueno, tenemos aquí un problema donde vamos a ir viendo lo que, bueno, es un poquito mezclado, ¿no? En la primera parte tenemos lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y luego tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Luego tenemos un movimiento rectilíneo nuevamente uniformemente variado. Bueno, aquí va a ser desacelerado, por si acaso, o retardado, ¿sí? Y aquí tenemos de O hasta A va a ser acelerado, luego se mantiene constante, luego de B a C vamos a tener un movimiento retardado, ¿no? Bueno, pero nuevamente leamos el problema, ¿sí? A veces es muy pertinente leer 2, inclusive hasta 3 veces para entender un poco mejor el problema, ¿ya? A ver, leamos nuevamente. Dice, un móvil parte desde el reposo. Ah, ya. La palabra reposo nos indica que su velocidad inicial va a ser igual a 0, por si acaso. ¿Ya? Que su velocidad inicial va a ser igual a 0. Y acelera hacia la derecha a razón de 2 metros por segundo. ¿Sí? Va a acelerar a razón de 2 metros por segundo. En este tramo, ¿no? Desde O hasta A. ¿Ya? Pero lo realiza en un tiempo de 10 segundos. ¿Ya? ¿Qué más? A continuación, mantiene su velocidad constante durante 10 segundos. Bueno, desde O hasta A acelera, ¿sí? Y alcanza una velocidad, por si acaso, una velocidad final. Ya. De O hasta A acelera, alcanza una velocidad final, por si acaso, y con esa velocidad final permanece constante todo este tramo, desde A hasta B, ¿sí? Todo este tramo permanece constante. Por eso lo hemos puesto movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Luego, ¿qué más dice? Finalmente, frena, nos dice, ¿no? Hasta detenerse. Desde B hasta C es un movimiento desacelerado, retardado. ¿Sí? O sea, va a ir frenando. Va a ir frenando y en el punto C va a llegar a detenerse. Lo que logra hacer 3 segundos más tarde, ¿no? Desde B hasta C seguramente lo hace en un tiempo de 3 segundos. ¿Ya? Entonces, nos piden calcular, nos dice, determine a qué distancia del punto de partida se encuentra en 10 segundos. O sea, desde este punto hasta el punto A lo hace en 10 segundos, ¿no? Bueno, es el dato que nos dan. Nos piden calcular la distancia, ¿sí? Ya, primeramente eso, ¿no? Determine a qué distancia del punto de partida se encuentra en 10 segundos. Bueno, hasta aquí, el primer inciso. El segundo, ¿dónde está B? ¿Con qué velocidad se mueve en ese instante? Bueno, ¿con qué velocidad o qué velocidad llega en este punto, en el punto A, ¿no? Como está acelerando, obviamente va a llegar a una velocidad final en este punto. Pues nos piden calcular eso. El inciso C, ¿a qué distancia de la partida se encuentra cuando empieza a frenar? Bueno, de A B, ya llega a B y comienza a frenar poco a poco, ¿no? Entonces nos pide calcular la distancia ya desde, a ver, ¿a qué distancia de la partida? Bueno, desde O hasta B nos pide calcular también la distancia, ¿no? Pero desde este punto, ¿ya? Luego, el inciso B, ¿dónde se detiene respecto al punto de partida? Bueno, se va a detener en este punto, entonces nos pide calcular todas estas distancias, ¿no? La suma de O hasta A más de A hasta B más de B hasta C. O sea, todo este segmento nos pide calcular.
nos piden que calculemos. Ya, bueno, eso se refiere al inciso D. ¿Dónde se detiene respecto al punto de partida? Ahí se detiene en este punto, pero para ello tenemos que calcular todas estas distancias. ¿Ya? ¿Se entiende la pregunta, no? O se entiende el enunciado, ¿no? Un móvil parte del reposo y acelera hacia la derecha a razón de 2 metros por segundo en 10 segundos. A continuación, mantiene su velocidad constante durante 10 segundos. Finalmente, frena hasta detenerse. Ya, fíjense, uno de los casos que habíamos visto anteriormente, ¿no? La velocidad ya tiene una dirección hacia la derecha, ya, hacia la derecha, como también el sentido, pero la aceleración es contraria. En este tipo de movimientos se lo llama desacelerado o retardado, por si acaso. ¿Ya? En este caso, en el primero, de O hasta A, los dos, tanto la velocidad como la aceleración, tienen la misma dirección y el mismo sentido. O sea, es acelerado. ¿Sí? Está acelerado. En este caso, no, es desacelerado. Bueno, tiene una velocidad, pero la aceleración es opuesta al de la velocidad. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniforme de O hasta A, luego tenemos de A hasta B un movimiento rectilíneo uniforme y de B hasta C tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variable, pero es retardado este tramo. ¿Ya? Entonces, el primer inciso, desarrollamos entonces. En el primer inciso nos piden calcular a qué distancia del punto de partida se encuentra en 10 segundos. ¿Ya? Bueno, el inciso A. Se pide evaluar delta X para un tiempo de 10 segundos, con las condiciones. ¿Ya? T sub 0 igual a 0. Bueno, como está partiendo desde este punto, bueno, el cronómetro va a comenzar a iniciar, ¿no? En este punto. ¿Ya? Va a empezar a correr. La posición inicial, como parte de este punto, también va a ser igual a 0. ¿Ya? El tiempo, la posición inicial, como también nos indicaba que salía del reposo, bueno, es otro dato adicional, también va a ser igual a 0 la velocidad inicial en este punto, ¿no? Bueno, con todas esas condiciones y también la aceleración que nos da, ¿no? La aceleración constante de 2 metros por segundo, bueno, que es otro dato. En función de todos estos datos tenemos que calcular la distancia, por si acaso, ¿ya? La distancia. Entonces, T sub 0 va a ser 0. T sub 1 desde 0 hasta este punto, bueno, perdón, desde O hasta A son 10 segundos, sería nuestro tiempo, ¿no? Entonces utilizamos una de las ecuaciones, las que hemos deducido, ¿ya? Desplazamiento va a ser igual a ¿qué? A la rapidez o a la velocidad inicial multiplicado por el intervalo de tiempo. T final menos T inicial, ¿no? Más 1 medio, aceleración sub 0, lo estoy poniendo con azul para que se pueda entender, por el intervalo de tiempo al cuadrado, ¿sí? Bueno, pero tenemos que despreciar algo en aquí. T sub 0 va a ser igual a 0. Aquí también va a ser igual a 0. Simplemente sería velocidad inicial por el tiempo, un medio, aceleración sub 0 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, un dato que nos ha dado un principio era de que parte del reposo, el móvil, ¿no? Como parte del reposo, su velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces, 0 por cualquier otro elemento, eso nos da 0, más un medio, la aceleración que es 2 metros por segundo, reemplazamos, ¿ya? Tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo inicial va a ser 0, ¿no? Como parte del punto de partida, bueno, inicia el movimiento, ¿ya? Eso va a ser 0, ¿no? Entonces va a ser 10 al cuadrado por el segundo al cuadrado, ¿no? El cuadrado va a incluir tanto al valor como también a la unidad. Y eso nos sale 100 metros por si acaso. ¿Sí? 100 metros. En este caso, la distancia sabemos que es el módulo del desplazamiento. El desplazamiento nos da 100 metros. Entonces, el módulo del desplazamiento son 100 metros. ¿Ya? Ya tenemos calculado entonces la primera distancia, ¿no? Desde O hasta A. ¿Ya? Ahora, el inciso B, ¿qué nos dice? Lo recordemos, por favor. El inciso B, ¿de dónde está? Determine a qué distancia del punto de partida se encuentra en los 10 segundos. Ya hemos calculado eso. Nos sale 100 metros. Luego, el inciso B, ¿con qué velocidad se mueve en ese instante? Ya.
Bueno, la velocidad final, ¿no? Eso nos pide. El inciso B. Bueno, ahora vamos a calcular lo que es la velocidad para un tiempo de 10 segundos, o sea, en este punto, ¿sí? ¿A qué velocidad llega el móvil? ¿Ya? Por eso utilizamos la primera ecuación que hemos deducido, ¿no? Velocidad final es igual a que la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo, ¿ya? Velocidad final, ya, es igual a que a la velocidad inicial, pero como nos indica que parte del reposo, obviamos, ¿no? Cero, más la aceleración que es 2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Tiempo es 10 menos cero, va a ser 10 segundos, nada más, ¿no? Segundo por segundo se van a simplificar y nos quedarían las unidades metros por segundo, ¿no? 2 por 10 va a ser 20 metros por segundo, ¿ya? La velocidad va a ser 20 metros por segundo en este instante, en los 10 segundos. Bueno, entonces en este punto tiene el móvil una velocidad de 20 metros por segundo, ¿sí? Con esta dirección, ¿no? O sea, hacia la derecha. Ahora, ¿qué más? El inciso C, ¿qué nos dice? Bueno, el inciso B ya lo hemos desarrollado. ¿Con qué velocidad se mueve en ese instante? Nos dice, no, en los 10 segundos. Ya tenemos aquí su velocidad. Ahora, desde el punto A hasta el punto B, el móvil lo realiza un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? O sea, con la velocidad que ha alcanzado va a permanecer con la misma velocidad todo este tramo, desde A hasta B, ¿sí? Todo el tramo va a permanecer constante con esa velocidad, ¿sí? ¿Y aquí nos dice así? ¿A qué distancia, ya? ¿A qué distancia de la partida se encuentra cuando empieza a frenar, ¿no? Bueno, nos pide entonces la distancia. Ya tendríamos que calcular, bueno, ya tenemos calculado esa primera distancia, que son 100 metros. Tendríamos que calcular esta otra distancia, desde A hasta A. ¿Ya? Bueno, para ello podemos utilizar, ¿dónde está? Es el inciso 6, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, el inciso 6. Bueno, calculamos delta X también, ¿no? O sea, el desplazamiento, ya, para los 20 segundos. Está aquí. Bueno, usamos el esquema y los datos del tramo OB, ¿ya? Del tramo OB. Ahora, en este punto, ¿ya? En este punto, ¿cuál será su posición inicial, por favor? No sé si alguien me podría decir. Ya hemos calculado. ¿Cuál sería su posición inicial en este punto? Sería 20 metros por segundo. No, no, su posición, no la velocidad. 100. 100, perfecto, 100, ya hemos calculado. Con respecto al origen, en este punto, ya el móvil se encuentra a 100 metros del origen. Tendría una posición inicial por si acaso. Ya utilizamos nuestra ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, ya para el tramo A, B. Sabemos que es movimiento rectilíneo uniforme en este tramo, ¿no? La velocidad permanece constante. Entonces utilizamos nuestra ecuación. Posición final menos posición inicial es igual a que a la velocidad por el intervalo de tiempo. Posición final, ya, en función del tiempo, esto va a ser igual la posición para los 10 segundos. ¿Ya? De aquí hasta aquí tenemos una posición por si acaso, una posición inicial. ¿Ya? Más la velocidad hasta los 10 segundos por el intervalo de tiempo. Entonces, la posición para los 20 segundos, o sea, hasta aquí, ya va a ser igual a ¿qué? A la posición inicial, bueno, esta posición que tenemos, ya, esta posición que tenemos, que serían los 100 metros, que sería la posición inicial. Bueno, lo que he hecho en aquí simplemente es llevar la posición inicial con signo negativo y lo hemos pasado al segundo miembro, aquí está, con signo positivo, de color B, ¿no? El menos X sub 0 lo he puesto a este lado, o al segundo miembro. Ya, la posición inicial sería 100 metros, más la velocidad constante, sería 20 metros por segundo, lo que hemos calculado, ¿no? Esta velocidad. ¿Sí? En el tramo AB, 20 metros por segundo, ya, por el intervalo de tiempo. Final menos inicial, 20 metros por segundo, perdón, 20 segundos menos 10 segundos. 20 menos 10 serían 10. 10 por 20 nos saldría 200. 200 más 100 serían 300 metros. ¿Ya? 300 metros, bueno, es la distancia desde el origen hasta donde comienza a frenar, hasta este punto. ¿Ya? ¿Se ha entendido esta parte, por favor?
Sí, jefe. Perfecto, ya, muy bien. Bueno, ya tenemos desarrollado el inciso C. Ahora, el inciso D, ¿qué nos dice? A ver, leamos una vez más. Dice, el inciso C, ya. ¿Dónde se detiene respecto al punto de partida? ¿Dónde se detiene respecto al punto de partida? Ya, ¿dónde se detiene respecto al punto de partida? Bueno, nos pide calcular toda esta distancia. Entonces, tenemos que sumar 100 más 200 más este segmento que vamos a calcular. ¿Ya? Más este segmento. A ver. Bueno, para ello. El inciso B, el inciso C, el inciso D. Aquí está. Bueno, aquí se pide calcular delta X nuevamente para el tiempo de 23 segundos, ¿no? Para todo este tiempo, hasta los 23 segundos. Bueno, se conoce, bueno, sabemos que desde B hasta C es movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero desacelerado. El móvil, desde ese punto, comienza con una velocidad de 20 metros por segundo. Poco a poco va a ir perdiendo velocidad hasta que en el punto C se va a detener. ¿Ya? Entonces, consideremos solamente este tramo, nada más. Bueno, olvidémonos de todo esto, ¿ya? No nos interesa, simplemente esto, ¿ya? O sea, sería una velocidad inicial de 20 metros por segundo, su velocidad final, como se detiene el carro, va a ser 0 metros por segundo. Y tiene una desaceleración, por si acaso, ¿ya? No es acelerado, es una desaceleración. Por eso llega a detenerse. Bueno, entonces, nos dice, se pide calcular delta X para los 23 segundos. Se conoce que la velocidad final en el punto C va a ser igual a 0. El tiempo va a ser 23 segundos, pero no se conoce esta aceleración. ¿Ya? Bueno, por lo que vamos a calcular. ¿Sí? Utilizamos la primera ecuación, ¿no? Dice velocidad 15 va a ser igual a ¿qué? A la velocidad sub 20, ¿ya? La velocidad inicial, ¿no? Entonces sería velocidad de 20 metros por segundo o velocidad sub 2, con el exceso de velocidad sub 20, más la aceleración sub 2, lo que queremos calcular por el intervalo de tiempo. ¿Ya? En función de esta ecuación, entonces, trabajamos. Bueno, calculamos aceleración sub 2. La velocidad en el punto sub C, ¿cuánto es? En este punto, como llega a detenerse, eso es igual a 0. 0 metros por segundo, ¿no? Su velocidad, su velocidad inicial, desde el tramo B hasta C, 20 metros por segundo. ¿Sí? 20 metros por segundo, la aceleración, lo que queremos calcular, el intervalo de tiempo. Final 23 menos 20. 23 menos 20 se nos da 3 segundos, ¿no? Despejando, ya, despejando, tendríamos, lo llevamos al segundo miembro, todo este término, y despejaríamos, ¿no? 23 menos 20 sería 3 segundos, ¿no? 20 dividido entre menos 3, eso nos sale una aceleración negativa, por si acaso, ¿ya? De 6,67 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Aceleración sub 2 es menos 6,67 metros por segundo al cuadrado. Es esta aceleración lo que hemos calculado, ¿ya? Ahora, en función a ello vamos a calcular la distancia, ¿no? Total. No, la distancia desde B hasta C, ¿ya? De B a C, por si acaso. Entonces, utilizamos una de las ecuaciones que sería la segunda, creo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Velocidad en el punto, la velocidad final en el punto C va a ser igual a 0. La velocidad inicial, bueno, del tramo BC va a ser 20 metros por segundo. 20 metros por segundo elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, lo que queremos calcular. ¿Sí? Bueno, todo ese término lo vamos a llevar al primer miembro, ¿sí? Con signo negativo. Menos 2, aceleración por el desplazamiento igual a 20 al cuadrado. ¿Sí? Como tiene signo negativo, ya, respetamos eso. Ahora, la aceleración, ¿dónde está? La aceleración es esta. Aceleración sub 2, ¿no? Lo que hemos calculado. Esto. Sería menos 6,67. ¿Sí? O también 20 tercios, que es lo mismo. ¿Ya? 20 tercios o 6,67. Tenemos el valor de la aceleración negativa, ¿no? Por el desplazamiento igual al
a la velocidad inicial al cuadrado, o sea, 20 metros por segundo elevado al cuadrado. Ya, ¿qué más? Bueno, menos por menos, bueno, se vuelve positivo, ¿no? Sería 40 dividido entre 3. Realizando operaciones, calculamos este desplazamiento, ¿ya? Que va a ser 30 metros. Ya sabemos que la distancia es igual al módulo del desplazamiento, que sería 30 metros, ¿no? Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es sumar desde O hasta A. Hemos calculado una distancia de 100 metros, desde A hasta D, 200 metros, ¿no? Desde O hasta D sería 300 metros. Sumando este segmento que era 100 más 200, serían 300 hasta aquí. Y lo que hemos calculado de este segmento BC es 30 metros. Entonces, si sumamos todo el desplazamiento, va a ser 300 metros más 30, eso nos da 330 metros, que sería el resultado del inciso D. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta, por favor? Ya, me parece que no. Muy bien. Bueno, recordemos las gráficas, por favor. ¿Ya? Recordemos las gráficas. Bueno, tenemos aquí un pequeño resumen. Para las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Bueno, le he hecho un pequeño resumen. ¿Qué sucede si nos piden el gráfico aceleración versus tiempo? ¿Ya? Para una aceleración positiva, una aceleración, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener una recta que va a ser paralela al eje del tiempo, por si acaso, ¿sí? La aceleración permanece constante, o sea, va a ser una línea recta, paralela al eje del tiempo, en un gráfico aceleración versus tiempo, ¿ya? Bueno, en el gráfico aceleración versus tiempo vamos a tener una recta que va a ser paralela al eje del tiempo, ¿sí? En una aceleración positiva. Ahora, en un gráfico velocidad versus tiempo, ¿ya? Velocidad versus tiempo, ya, aquí tiene una velocidad inicial, por si acaso parte con una velocidad inicial, no parte del reposo, en esta gráfica, ¿ya? Si partiese del reposo, bueno, nuestra recta tendría el origen desde el 0, 0, ¿no? Desde este punto, y más o menos saldría hacia arriba, ¿ya? Pero tiene aquí una velocidad inicial. Bueno, la pendiente de esta recta, ya en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿a qué será igual? La pendiente de esta recta, en una gráfica velocidad versus tiempo. Por favor, recordemos, a ver, creo que son 2 o 3 veces que ya les he indicado eso. ¿A qué representa la pendiente de esta recta en el gráfico velocidad versus tiempo? A ver, Aceleración. perfecto, la aceleración. ¿Ya? La aceleración. Muy bien. Bien, por otro lado tenemos la gráfica posición por si acaso, versus tiempo. Posición versus tiempo. ¿Ya? Bueno, aquí tiene una posición inicial, por si acaso. No parte desde el origen. ¿Sí? Tiene una posición seguramente. Bueno, aquí está el eje de la posición. Aquí seguramente es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia arriba, ¿no? Positivo. Seguramente, bueno, aquí tiene una posición inicial. ¿Ya? La gráfica, cuando tenemos una aceleración positiva, va a ser una semiparábola, pero abierta hacia arriba. ¿Ya? Abierta hacia arriba. Puede ser desde el origen, sí, puede ser. Cuando nos digan la posición inicial igual a 0, ya, pues desde aquí va a partir nuestra semiparábola abierta hacia arriba, ¿sí? Del origen. Pero en este caso tiene una posición inicial, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, todos estos casos ya se relacionan con una aceleración positiva o una aceleración, ¿ya? Por el contrario, también tenemos con, bueno, aceleración negativa o una desaceleración, ¿ya? O una desaceleración. Por ejemplo, el primer gráfico, aceleración versus tiempo, como tenemos una desaceleración y esa aceleración es negativa, bueno, tiene que estar por debajo del eje del tiempo, ¿ya? Bueno, ese es nuestro origen, el 0, 0, ¿ya?
De aquí hacia arriba estarían los valores positivos para la aceleración, o sea, 1 metro por segundo al cuadrado, 2 metros por segundo al cuadrado, 3 metros por segundo y así sucesivamente, ¿no? Pero de aquí hacia abajo estarían los negativos. Menos 1 metro por segundo, 2 metros por segundo al cuadrado, 3 metros por segundo al cuadrado, 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una desaceleración, ya vamos a tener una recta, por si acaso, que va a ser también paralela al eje del tiempo, pero va a estar por debajo, ¿ya? Por debajo. ¿Por qué? Porque es una desaceleración, o sea, es una aceleración negativa, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos el gráfico velocidad versus tiempo, pero en una desaceleración o aceleración negativa. Bueno, vamos a tener una recta, pero con una pendiente negativa, ¿ya? Sabemos que una recta en un gráfico velocidad versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Representa ya a la aceleración, ya esta pendiente. La pendiente de esta recta es la aceleración, ¿ya? Y obviamente, como es una pendiente negativa, nos va a dar una aceleración negativa si calculamos, ¿ya? En un gráfico velocidad versus tiempo. En un gráfico posición versus tiempo, ya tenemos este tipo de gráfico, por si acaso, ¿sí? Para una desaceleración, ¿ya? Ya, bueno, tiene una posición inicial, ¿ya? Luego, existe un punto donde llega, en aquí va a ser su velocidad final va a ser igual a cero y la velocidad va a ir disminuyendo, ¿ya? Pues es una parábola abierta hacia abajo, por si acaso, ¿sí? En un gráfico posición versus tiempo, ¿ya? Para una desaceleración o aceleración negativa. Una parábola abierta hacia abajo. ¿Sí? Cuando vemos este tipo de gráficos, vamos a decir, ah, no es desaceleración. Pero si vemos este tipo de gráficos, ah, es acelerado, el móvil está acelerado. ¿Ya? Tenemos un pequeño resumen de los gráficos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también variado, que es lo mismo, ¿no? Ya. Bien, por favor, no sé si alguien me lo puede leer. Ya, me parece que se ha dormido y a ver, yo lo voy a leer. Por favor, por favor. Un móvil parte del reposo moviéndose en línea recta con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Las velocidades y posiciones que ocupa en función del tiempo están recogidas en tabla. Construya las gráficas de la velocidad y la posición en función del tiempo. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos indica? Nos dice, ¿no? Un móvil parte del reposo. Cuando parte del reposo ya tenemos que tener la idea de que su velocidad inicial es igual a cero. ¿Ya? ¿Qué más? En línea recta, bueno, estamos trabajando solamente en una dirección, ¿ya? Sí, unidimensional, ¿ya? En una sola dirección. Con una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, las velocidades y posiciones que ocupa en función del tiempo, ¿ya? Nos dicen que están recogidas en una tabla, ¿ya? O sea, seguramente nos va a dar una tabla. A partir de ello nos dice que construyamos las gráficas de velocidad y la posición en función del tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos la tablita. A ver, ¿dónde está la tablita? Aquí está la tablita. ¿Sí? Tenemos el tiempo hasta los 5 segundos. Tenemos la velocidad y también tenemos la posición. ¿Ya? Ahora, a partir de esta tablita, lo que tenemos que hacer es ya graficar lo que es velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces lo que hacemos es representar ya cada uno de estos puntos, primeramente en el gráfico velocidad versus tiempo. Bueno, para este gráfico velocidad versus tiempo únicamente vamos a trabajar con estos dos primeros, ¿no? El tiempo y la velocidad, nada más. La posición lo dejamos para el siguiente gráfico, ¿ya? Entonces tenemos nuestro, en este caso, nuestro sistema de coordenadas, ¿ya?
En el eje de las abscisas el tiempo y en el eje de la ordenada va a estar la velocidad. ¿Sí? Entonces representamos cada uno de estos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, para tiempo igual a 0, como nos dice, ¿no? Un móvil parte del reposo. ¿Ya? Como parte del reposo, su velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? A 0. Entonces ponemos los puntos. ¿Ya? 0, 0. Luego, para un tiempo de un segundo, ¿sí? La velocidad es de 0,5 metros por segundo. Para un tiempo de 2 segundos, su velocidad tendría que ser 1 metro por segundo. ¿Sí? Aquí está. Para un tiempo de 2 segundos, su velocidad es de 1 metro por segundo. Para un tiempo de 3 segundos, aquí está, su velocidad es de 1,5 metros por segundo, ¿no? Simplemente estamos llevando estos datos a nuestro gráfico, ¿sí? Luego, para 4 segundos, 2 metros por segundo. Para 5, ¿cuánto? Para un tiempo de 5 segundos, 2,5, ¿no? Aquí sería 2,5. Muy bien. Bueno, tranquilamente lo podemos graficar nuestra recta en función de 2 puntos. Pero bueno, como nos dan varios puntos, pues lo representamos cada uno de esos puntos. Bueno, unimos los puntos y tendríamos nuestra recta. Ahora, bueno, anteriormente hemos visto un resumen de los gráficos, ¿no? Cuando es positivo y negativo, ¿ya? En un gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente de esta recta, ¿a qué será igual? Eso de aquí lo hemos repasado. Un compañero me indicaba, a ver. Aceleración. Aceleración. Perfecto, la aceleración, nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo calcular la pendiente? La pendiente lo voy a calcular por la tangente de este ángulo. Tangente de θ de este ángulo, tangente de este ángulo, ¿ya? Tangente de θ, llamémosle, este ángulo, va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto que vendría a ser 2,5 entre cateto adyacente, que sería 5, ¿no? ¿Cuánto será eso? Por favor, 2,5 dividido entre 5. A ver, calcúlenmelo. Nos tendría que dar aproximadamente eso. 0.5. Perfecto. ¿Cuál es el valor que nos han dado? Aquí está. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta lo que es la definición, ¿no? De algunos conceptos muy importantes. La pendiente de una recta en el gráfico velocidad versus tiempo viene a ser la aceleración, ¿sí? Directamente de este gráfico podemos calcular la aceleración. ¿Qué pasa si les doy este gráfico y les pido que me calculen la aceleración? ¿Qué es lo que van a hacer? Aplicar directamente tangente de este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Pero van a tener cuidado, les dé también desde aquí, por ejemplo, desde 0,5, una posición inicial, hacia bueno, desde este punto hasta aquí, digamos, ¿no? De 0,5 hasta este punto. Cuidado, me lo pongan 2,5 directamente. No, no. Como tiene una posición inicial, al 2,5 tendrían que restarle este segmento, este pedacito, ¿no? Y ese sería su cateto opuesto. Y el cateto adyacente, bueno, sería el tiempo, ¿no? Desde aquí hasta los 5 segundos, ¿ya? Bien, de esa manera tenemos la gráfica velocidad versus tiempo, ¿sí? Aquí está, gráfica velocidad versus tiempo. Ahora, lo mismo realizamos para la gráfica posición versus tiempo. Anteriormente teníamos velocidad versus tiempo y tenemos ahora la gráfica posición versus tiempo, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con el tiempo, con la primera fila y con la última, con estas, ¿sí? Vamos a ir poniendo los puntos, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan? Cuando teníamos una aceleración en el gráfico posición versus tiempo, ¿qué nos daba? A ver, una recta o una semiparábola abierta hacia arriba. Parábola abierta hacia arriba. Perfecto. Eso es lo que nos va a dar, ¿sí? Bueno, sí, ponemos todos los puntos, ¿ya? De tiempo y posición en este gráfico, ¿ya? En nuestro sistema de coordenadas. Bueno, ahí lo tenemos los puntos. Fíjense, ¿ya? Para 0, 0. Luego, para un segundo tendríamos 0,25, aquí más o menos, ¿no? Para un tiempo de 2 segundos, tendríamos la posición de 1 metro.
2 segundos, 1 metro. Para 3 segundos tendríamos 2,25, ¿no? Para 3 segundos, 2,25. 2,25 aquí más o menos, ¿no? Luego para 4 también sería 4 metros. 4 segundos, 4 metros. Para 5, 6,25, dice, ¿no? Para 5 segundos, 6,25. Y fíjense, si unimos los puntos, ¿qué es lo que vamos a tener? Una parábola abierta hacia arriba, ¿sí? Bueno, como parte del origen, bueno, va a nacer esta parábola en el 0, 0 por si acaso, ¿sí? Pero si tiene una posición inicial, bueno, de aquí tal vez, ¿no? ¿Qué nos dice? Supongan que nos dice con una posición inicial de 3 metros de 3 metros, perdón, con una posición inicial de 3 metros. Entonces, el origen sería más o menos desde aquí. Desde aquí va a empezar a abrirse nuestra parabolita hacia arriba, ¿ya? Bueno, esto en cuanto al gráfico, posición versus tiempo, ¿ya? Bueno, no sé si se han entendido estas dos gráficas. ¿Se ha entendido? Sí, se entiende. Perfecto, muy bien. Bien, ¿qué más? Por favor, abre esta. Ahora sí, ahí